Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Y antes de esta tanda despedíamos a Daniela y ahora bienvenimos a Alexandra Perrone. ¿Cómo andas, Alexandra? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Vamos a hablar una vez más, no es la primera vez este año ni en Sobre Ciencia, que hablamos de investigaciones que tienen que ver con psicodélicos. Exactamente. ¿No? Sí. En esta oportunidad vamos a hablar de ayahuasca. Ayahuasca es una palabra que viene del quechua, que significa liana de los espíritus. Es una bebida que se consigue... Perdóname, qué buen nombre, no conocía el origen de la palabra. Sí, se obtiene a partir de la cocción de dos especies particulares de plantas, que ya las vamos a ver, que fueron descritas por Richard Spruce, que es médico y naturalista inglés a mediados del siglo XIX. Así que bueno, y también les contamos que a medida que a mediados del siglo XX se empezó a expandir, porque es una bebida que surge de las zonas de la selva amazónica, principalmente en Brasil, que se usaba como medicina y también como ritos espirituales y justamente camino a lo espiritual. Y a partir de mediados del siglo XX empezó como a tener la mirada de la ciencia en esto de los psicodélicos. Bueno, tú lo mencionabas, hay un grupo multidisciplinario en la Universidad de la República que se llama ARCHE, que justamente realiza estudios sobre psicodélicos y llevan adelante diversas líneas de investigación. Pero hoy vamos a hablar de una tesis de grado en biología humana de Francisca Baroffio, que lo hizo en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y fue publicado ahora hace poquitos meses, en este año. Y bueno, y ella investigó los efectos de la ayahuasca, principalmente los componentes químicos que tiene la ayahuasca y justamente comprobar el efecto neuroprotector que ya se ha demostrado en otras investigaciones en la literatura. Y en esta primera parte del informe, Francisca nos cuenta justamente cuáles son los compuestos químicos de la ayahuasca y también justamente esa historia de la literatura científica de qué fue lo que se ha encontrado hasta el momento. La ayahuasca está compuesta por 4 componentes principales que son como los de interés. Por un lado está compuesto por el componente psicoactivo, que es la dimetiltriptamina o resumido DMT, y después está compuesto por 3 beta-alcaloides, que son la armina, la tetrohidarmina y la armalina. La DMT, como dije, es el componente psicoactivo principal, es decir, ese que le da la característica de psicodélico a la bebida. Y las betacarboninas, además de que últimamente se ha encontrado que tiene otras acciones como neuroprotectoras, neurogénicas, ansiolíticas y otras, la función entonces de las betacarboninas es inhibir, es decir, como apagar una enzima que tenemos en nuestro cuerpo que lo que haría sería degradar, es decir, consumiría a la DMT para que no pueda tener su efecto deseado de psicoactivo. Entonces, las betacarboninas hacen eso, apagan a la enzima para que la DMT, cuando es consumido oralmente, pueda llegar a través de la sangre al cerebro, que es donde va a tener su efecto psicodélico. En los últimos años los psicodélicos tomaron mucha importancia en la investigación porque se consideran seguros por no generar adicción. Tienen efectos a nivel del cuerpo, pero no generan adicción. Entonces, últimamente creció mucho la investigación respecto a los psicodélicos para tratar diferentes enfermedades. La ayahuasca está dentro de estos intereses de psicodélicos porque hay muchos estudios, tanto a nivel preclínico, clínico, observacionales, in vitro, in vivo, donde demuestran que tiene efectos neuroprotectores, neurogénicos, también en modelos animales, por ejemplo, de depresión o que son dependientes de alcohol, que esto sería como para estudiar el uso de sustancias problemático, que se han visto efectos beneficiosos en ese tipo de modelos. También el interés de la ayahuasca está relacionado a las enfermedades neurodegenerativas porque se ha visto
esta neuroprotección que es a nivel celular. Si bien se está estudiando el efecto que tiene sobre estas enfermedades neurodegenerativas, se ha visto en tanto ensayos clínicos y observacionales que el consumo de la ayahuasca mejora sobre todo como el estado de ánimo, las funciones motoras de estas personas que muchas veces se ven afectadas, por ejemplo en el Parkinson. Entonces ese es el interés, desde ahí nace el interés a investigar más a nivel celular. Es fundamental, Alexandra, esto, ¿no? Ese despiece de la sustancia, esa identificación de sus principales componentes, de las moléculas que forman parte de la sustancia, para después, si se busca un efecto en particular, saber a qué atribuírselo y tratar de ir por un lado sintético, ¿no? Claro, bueno, ahí ella nos contaba un poco cuál era la literatura científica que hay hasta el momento de la ayahuasca, un poco un resumen, y ahora nos cuenta en la segunda parte del informe su investigación particular, que se llamaba caracterización in vitro de los componentes principales de la ayahuasca y su combinación como agentes antioxidantes y neuroprotectores, justamente, ¿no? Y bueno, nos cuenta justamente cómo se llevó a cabo esta investigación, porque no es algo que se pueda hacer científicamente, conseguir ayahuasca para investigar. Así que bueno, tuvieron colaboración con la Facultad de Química y bueno, nos cuenta. Para llevar a cabo esta investigación, como la ayahuasca acá no es de uso libre, no se puede usar libremente y tampoco se puede usar para investigar, tuvimos que crear una ayahuasca sintética a partir de los componentes químicos que a nosotros nos interesaban. Esto lo hicimos en colaboración con Facultad de Química, que nos dieron estos componentes y nosotros creamos la ayahuasca. Una vez que tuvimos esta ayahuasca sintética, por así decirlo, nosotros hicimos investigaciones o experimentos. La primera fue para investigar la capacidad antioxidante de la ayahuasca y de sus componentes principales. Para esto es un ensayo meramente químico en donde se pone a los componentes con otro componente que es un radical libre y se ve si tiene capacidad de atraparlo. Y en base a eso se determina si tiene capacidad antioxidante o no tiene capacidad antioxidante. Una vez que tuvimos esos resultados, pasamos a la parte que es con células. Y esto fue para ver neuroprotección, es para ver si protegían a las células contra diferentes toxinas. Acá lo que hicimos fue tratar primero a las células con los componentes, luego les poníamos las toxinas y luego veíamos si las células sobrevivían, tiene efecto neuroprotector, si no sobrevivían, no tenía efecto neuroprotector. Los resultados que encontramos respecto a este primer ensayo de capacidad antioxidante de los compuestos fue que todos tenían capacidad antioxidante, menos uno que era lo que esperábamos por un tema de estructura química del componente, que ya sabíamos que no iba a ser capaz de atrapar a este radical libre. El resto esperábamos que tuvieran y tuvimos capacidad antioxidante y la verdad es que fueron resultados muy buenos en comparación, por ejemplo, con otros antioxidantes estándares que se utilizan para comparar. Con respecto a la actividad neuroprotectora, no encontramos que los compuestos tuvieran este efecto sobre las células. Hay que aclarar que es en este modelo de células y con las dos toxinas que nosotros utilizamos. En la literatura se ha visto que para otros modelos, pero con la misma toxina, hay efecto neuroprotector, o a la inversa, que para la misma línea celular, pero con otra toxina, sí hay efecto neuroprotector. El caso con la ayahuasca es que a nivel científico, digamos, a nivel mundial en este estudio, se centra principalmente en lo que son el estudio de estos efectos, pero de los componentes individuales aislados. Es decir, no como de la bebida en su conjunto o de los componentes en su conjunto.
Que algo interesante que nosotros encontramos es que, por ejemplo, los componentes individuales tienen actividad antioxidante, pero cuando están juntos tienen mayor capacidad antioxidante. Entonces esto es interesante porque la bebida en sí tiene muchos componentes que son interesantes individualmente, pero que capaz que juntos, como vimos nosotros, pueden llegar a tener efectos mayores. Entonces hay que tener en cuenta como estos mecanismos que pueden llegar a estar actuando, que es lo interesante de seguir investigando esto. Bueno, y esto, Alexandra, de traer lo ancestral al laboratorio, encontrar cuáles son las reales consecuencias, en este caso virtuosas, y bueno, y documentarlas. Sí, y haciendo esas diferencias que ella hacía, ¿no? Justamente la ayahuasca sintética que hicieron para investigar, bueno, de sus componentes por separado, que también otra historia sería cómo actúan en conjunto, ¿no? Exacto. Repetimos, esta investigación de Francisca Barofio se publicó este año. Alexandra, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.